Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy, queremos seguir abordando el tema de la corrupción, pero esta vez queríamos focalizarnos sobre el Medio Oriente, sobre la corrupción en el Medio Oriente, que es una de las cosas que más ha enardecido a los pueblos de estos países cansados de tanta corrupción, y han hecho lo impensable, que era insurreccionarse sin armas contra dictadores de derecha e izquierda que son los más brutales de todo el planeta. Entonces, la pregunta es quién se insurreccionó, y lo interesante es que en varios de los países, si no casi en todos, desde hace décadas hay grupos armados, guerrilleros, usualmente de tipo musulmán extremista, Al-Qaeda u otros, que están tratando de derrocar, y estos nunca habían estado ni siquiera cerca de lograrlo. Y quienes lo han hecho, quienes han derrocado ya 3 gobiernos, ya uno en Túnez, otro en Egipto y otro en Yemen, y está a punto de caer el 4º en Libia, y no está muy lejos el 5º en Siria. Estos son los jóvenes, y estos jóvenes se han organizado de una manera que era impensable hasta hace unos poquitos años, y es a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y otros por el estilo. Entonces, a ese respecto hemos traído una invitada que es una adolescente y que es una persona que es representativa de su edad, y es una persona que vive en ese mundo del Facebook, del Twitter, del MySpace, del YouTube, y para que nos dé su opinión sobre este tema de la corrupción en el Medio Oriente. Obviamente ya no la estamos invitando como una especialista, así que sus opiniones son únicamente representativas de lo que las mujeres adolescentes en Honduras piensan. Y la queremos introducir. Ella es Fanny Sánchez, quien es una modelo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ella es también estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de segundo año, y lo interesante es que si bien es cierto que no la hemos invitado como especialista, porque a la escasa edad que tiene nadie puede ser especialista a esa edad. No obstante, le invitamos porque es modelo y porque ha sido también reina de belleza, y hay una imagen muy generalizada a nivel mundial que las mujeres guapas no son inteligentes. Y en Alemania hay un chiste sobre las rubias, que es Die Blondinewitz, el chiste de las rubias, porque supuestamente son tontas, pero las estadísticas muestran que más bien las rubias tienen calificaciones medias académicas más altas que las no rubias, por lo menos en Alemania y otros países de Europa. Y Fanny se graduó más rápido que lo normal, porque es una excelente alumna y se graduó con solo 16 años de la secundaria, y comenzó la universidad a 16 años, cuando lo normal es comenzar a los 18. Entonces, Fanny, usted está estudiando periodismo, ¿no? Así es. Este es mi segundo año ya en la universidad. Me ha ido muy bien, he sacado buenas notas, y las clases que voy metiendo en cada periodo, pues las voy sacando adelante. Usted no tiene vicio, ¿verdad? No. Tabaco, alcohol, nada de eso. Para nada. Nunca he fumado, nunca he bebido, y no me interesa hacerlo. No me llama la atención en lo absoluto hacerlo. Eso es lo que hablamos el otro día sobre ese estudio de 400.000 personas en los Estados Unidos, que mostraba que la variable más importante para determinar longevidad, el total de años de vida de una persona, era disciplina, porque con disciplina, por ejemplo, se evitan esas cosas como el alcohol, tabaco, las drogas, la promiscuidad, por ejemplo, infinidad de otras cosas que llevan a las personas a contraer enfermedad o caer en estados de salud deteriorados. Entonces, usted con seguridad ha visto las noticias en la televisión y sobre esta crisis en el Medio Oriente. Ya se han derrocado 3 gobiernos que llevaban 30, 40 años ahí, y que se pensaba que nunca nadie los iba a poder derrocar, unos derechos, otros de izquierda, y que
una de las cosas que más le molesta a las jóvenes que han organizado estas protestas es la excesiva corrupción de sus gobernantes. ¿A usted le molesta la corrupción que se habla constantemente en Honduras sobre los diferentes gobiernos que tiene y que ha tenido el país? Bueno, sí, es que creo que a todo el mundo nos molesta, ¿no? La corrupción es un tema que prácticamente está de moda en el país. Y bueno, la corrupción es un acto de que hacen las personas para su beneficio propio, ¿no? Entonces, la corrupción siempre molesta y siempre ha habido corrupción. Alguien que diga que no es corrupto no es cierto, porque de una u otra forma hace corrupción. Dígame, le hago la siguiente pregunta. Por ejemplo, usualmente los narcotraficantes en este momento precisamente están tratando de gravar un impuesto adicional en Honduras para poder recolectar más dinero, para poder luchar más contra el narcotráfico. Usualmente los narcotráficos, porque cometen más homicidios que las otras actividades criminales como el secuestro, el asalto bancario, etc., usualmente es visto como lo peor de lo peor en cuanto a actividad criminal. Pero dígame, si por ejemplo sabemos que en Honduras constantemente todos los gobiernos depredan, dilapidan, se roban el dinero masivamente y por ejemplo dinero que iba para comprar medicinas en hospitales públicos se utiliza para comprar una gran mansión o varias, sí, etcétera. Entonces, gente humilde va a hospitales buscando una medicina que es determinante, que va a decidir si viven o mueren. Y como no hay, se mueren. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre una persona que la mata a un narcotraficante porque le quería quitar el mercado de esa zona donde estaba vendiendo droga, o un político tradicional de Honduras que por robarse la medicina mató a la persona? ¿Cuál es la diferencia? ¿A usted le hace alguna diferencia cómo muere? Si es con un balazo de un narcotraficante o es porque no había medicina en un hospital público al cual usted asistió. No, no hace diferencia en nada. Usted lo que quiere es no morirse. Exactamente. No, lo que quiere es tener la seguridad de vivir bien en el país en el que uno vive. En este caso, nosotros tenemos la necesidad de vivir sanos aquí en Honduras. Si tenemos una enfermedad, ir a un hospital y que se nos brinden las medicinas necesarias. Pero también con ese problema de la delincuencia, o sea, ya no se puede andar sola en la calle, es muy peligroso. Correcto, pero si miramos la estadística física, es más la gente que muere por falta de la corrupción y la incompetencia de estos políticos en Latinoamérica y en Honduras, que la gente que muere como consecuencia del crimen usual. ¿Me entiende? O lo que más llaman los titulares de prensa son esos cadáveres con 2 balazos en la nuca, cosas así. Es que quizás eso es lo que llame más la atención al televidente, al momento de que uno está viendo una noticia y que diga, se murió porque, bueno, fue acribillado en tal zona, en tal lugar, en una cuneta o en lo que sea. Quizás eso es lo que llame más la atención, pero sí se dan, muchas muertes en hospitales por negligencia médica, puede ser, ¿no? Porque, pero sí, eso, pero en parte lo fundamental, lo que sabemos que pasa en grandes, que por ejemplo en infinidad de zonas del país no hay hospitales, no hay clínicas. ¿Por qué? Porque robaron el dinero. ¿Por qué? Porque no generaron el rápido crecimiento económico que es posible que Honduras se convierta en un país como los Estados Unidos, donde hay clínicas y hospitales. Yo creo que Honduras tiene una falta de organización grande. Entonces, las personas grandes del país, como decir los políticos, tienen que ver la manera no solo de hacer su campaña política, sino de hacer que Honduras crezca como país. Así es. Entonces, ese es el problema, crecimiento económico, lo fundamental. Entonces, queremos mostrar esta zona del Medio Oriente en el mapa, y ahí la pueden ver. Esta marcada en verde es la zona, lo ubican con el continente americano, que Honduras está en el medio. De ahí, si mostramos la otra foto, ya podemos ver más de cerca, una toma más de cerca de estos países de la región del Medio Oriente. Ya podemos ubicarnos más específicamente en los países que nos interesan particularmente. Aquí miramos ahí en verde Lima, en ese verde suave, y vemos ahí cerca uno pequeño, el grande, que se llama Algeria, y de ahí miramos el rosado, que es Túnez. Pues en Túnez fue la primera revolución en enero de este año, y derrocaron a un dictador. Y después en Egipto, y lo vemos ahí en un mapa en inglés, donde dice Egypt en azul oscuro,
desplazándonos hacia la derecha de Algeria. Y el otra persona que nos interesa es si nos desplazamos de Egipto hacia arriba un poquito, vemos un país pequeño en amarillo y vemos ahí que se lee Siria y ese es el otro país que nos interesa en este momento. Entonces, si regresamos al estudio, esta zona del Medio Oriente pues ha tenido los dictadores más increíbles, más brutales, más violentos. El que estaba en Túnez llevaba como 27 años en el poder, el que derrocaron en Egipto lleva 30 años en el poder, el que están a punto de derrocar en Libia lleva 42 años en el poder, y le querían dejar el poder a sus hijos, se pueden imaginar. Sí, es que creo que eso está como que están volviendo a los tiempos de antes, cuando las personas, está el presidente del 1980 y algo, vaya, está el presidente, entonces esa persona le quería dejar a su sobrino, a un hijo, para que él siguiera en el poder, entonces por eso es que se da la repetición de nombres, de las familias y todo eso. Así es, pero eso sabemos que no es bueno para un país, porque todos los países del mundo, entre ellos los de Latinoamérica, digamos en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el comienzo del XIX fueron gobernados por la monarquía española, donde el poder se obtenía heredándolo el hijo mayor del rey y constantemente eran unos brutos, retrasados mentales, sin estudios, sin conocimiento y la tasa de crecimiento era prácticamente cero, no había ningún progreso, 300 años sin progreso en Latinoamérica por esa idea de que el poder debe transferirse a la familia. Eso es lo peor como sistema político. Tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avión, donde pueden encontrar videos como este, que los subimos ahí para que ustedes los puedan estudiar con más detenimiento. Hay gente que en Honduras tiene estudios universitarios, tiene un empleo y aún así no puede comprar un televisor, pero una computadora sí es como un instrumento de trabajo, ahí ven estos videos. Así que los incitamos a seguirnos ahí y vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con más. Bueno, ya estamos de regreso con la modelo y reina de belleza y también ha participado en varios programas de televisión, entre ellos Xero da Dinero, el conocido programa de Televicentro. En esos programas las muchachas nunca hablan y uno dice, pero la gente usualmente piensa que son huecas de la cabeza. Pero no es el caso, por lo menos no con ella, por las otras no respondo porque no las conozco, pero no es el caso con ella. Esa categorización no hay datos que sustancien esa tesis, que las guapas son huecas de la cabeza. Pero para seguir con el tema de la corrupción, quería mostrar unas estadísticas sobre niveles de corrupción y niveles de desarrollo de estos tres países que mencionamos, y ahí podemos ver. Este es el índice de corrupción de Transparencia Internacional del 2010, año 2010. Y miramos que Túnez, el primer país que derrocó al dictador, este era un dictador de derecha, aliado con los Estados Unidos y con Francia, ex colonia francesa, ahí hablan francés. De Singapur habíamos dicho la vez pasada que es el país más probo y honesto del mundo, en posición número 1. Túnez aparece en posición 59, una posición muy mala. Y miramos que el nivel de riqueza en el 2010, o sea, en promedio lo que cada tunecino le entró a sus bolsillos en todo el año, como ingreso fue $9,000 Miramos que Egipto tiene un nivel de corrupción más alto y miramos que el ingreso per cápita, lo que se llama ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida de ingreso per cápita, es de 6,000, es más bajo. Y miramos que el nivel de corrupción sube y en Siria miramos que es todavía más alto y es todavía menos desarrollado, o mejor así decirlo, más pobre, porque si un país está a menos de $10,000 es un país del tercer mundo, de la categoría con los ingresos más bajos, o sea, los más pobres del mundo. Entonces, miramos que efectivamente hay una correlación entre más alto el nivel de desarrollo de un país, los salarios en general, de todos los funcionarios públicos, del presidente mismo, policías, jueces, etcétera, son más altos y por tanto la tentación de solicitar o de aceptar un soborno en caso que no se lo
que no lo solicite el empleado público es más alta. Entonces miramos que eso coincide en ese Medio Oriente corrupto. Los más corruptos eran los más pobres. Pero mostramos la estadística siguiente y podemos ver una inconsistencia. Ese término es importante. Y miramos que en Centroamérica la situación, la correlación concuerda con la tesis que estamos sosteniendo. Costa Rica, que es el más desarrollado de los países centroamericanos que aparecen en la pantalla, tiene un ingreso per cápita de 11,000 y por tanto ya es un país de ingresos medios. No es un país desarrollado, pero sí de ingresos medios, por tanto mucho mejor que los otros. Y miramos que está en posición 41. No es una posición buena de corrupción, pero es la mejor de Centroamérica. Y después sigue El Salvador, que tiene 7,000. O sea que en el año pasado, en los 12 años, en total le entró $7,000 en promedio a cada salvadoreño. Ya sabemos que ahí hay gente de mucho dinero que tiene miles de millones de dólares y otros que no tienen nada. Pero esa es una media y necesitamos hacer medidas para hacer comparaciones a nivel internacional. En todo caso, eso es lo que hacen los mejores economistas del mundo, como los del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etc. Entonces miramos Guatemala más pobre que El Salvador y más corrupción. Nicaragua más pobre que Guatemala y más corrupción. Pero llegamos al caso de Honduras y hay un problema. Honduras es un poco menos pobre que Nicaragua, pero es más corrupta que Nicaragua. Y eso pese a que en Nicaragua hay un dictador de izquierda en este momento, Daniel Ortega. Regresemos al estudio, por favor. Que está queriendo eternizarse en el poder y entonces está robando más que de lo usual para sobornar a todo el mundo, para que ya sobornó a la Corte Suprema de Justicia para que dispusiera contrario a lo que la Constitución decía, que no se podía reelegir continuamente un presidente. Entonces, pese a esa corrupción masiva, aún así está más baja que la de Honduras. Increíble. Increíble. ¿Qué opinión les merece esos datos? No los conocía, ¿verdad? No, la verdad no. Pero está estupefacta al ver esa situación, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, pero bueno, lastimosamente estamos categorizados como el país más corrupto, ¿no? Entonces... De Centroamérica, sí, y de los más de Latinoamérica. Entonces, quería mostrar otra estadística, Y miramos ahí un país que es más pobre también que Honduras. Eso no solo pasa aquí en Latinoamérica, con Centroamérica, que Nicaragua es más pobre, sino que miren, el África subsahariana es la región más corrupta del mundo como región, pero son 48 países. Nigeria es el más grande de ellos, tiene 150 millones de habitantes. Y mire, ve, el ingreso per cápita es más bajo, 3,000 de Honduras, pero está al mismo nivel de corrupción que Honduras. Pueden imaginar, debería ser más corrupto porque es más pobre y todo el mundo gana salarios más bajos, pero regresemos al estudio. Pero no es el caso. Es una cosa inaudita, ¿verdad? Es como que desayunaran, comieran y cenaran con sopa de letras y las letras escriben corrupción en los políticos hondureños. Pero es que la corrupción no solamente abarca a los políticos. Creo que cuando uno habla de corrupción, sí, todo el mundo se enfoca a los políticos, a los que roban los de cuello blanco, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la corrupción abarca todo el país, en sí todo el país. Para que un país se maneje bien, tiene que ser que los políticos manejen bien el país, pero tanto... Dice la izquierda que los empresarios en Honduras son sumamente corruptos, y lleva razón, no todos. Hay unos que son corruptos, hay otros que son honestos, otros que a veces se pagan. Es que siempre hay de todo, en el mundo hay de todo. De todo, pero en otros países son mucho más honestos los empresarios que aquí en Honduras, eso sí. Pero lo que queremos mostrar en la foto de los siguientes individuos, que es primero el de Sine Ben Ali, que era el dictador de derecha que estaba en Tunisia, el primero en ser derrocado en enero de este año. Salió huyendo y se fue a refugiar a Arabia Saudita y allá está. Cuando tenía varios palacios, y cuando entró la población ahí ya insurrecta y que oyeron que él se había ido, fueron a los lugares, a los palacios de él. Sabe que en uno de ellos encontraron cofres llenos de joyas y dólares y euros y yenes, 27 millones. O
Se puede imaginar, en denominaciones altas, se puede imaginar. O sea, la mayoría es obviamente que la tienen cuentas bancarias en el extranjero, pero... Pero él no, o sea, él lo tenía ahí guardado en un cofre. No, la mayoría de lo que se robó lo tienen en cuentas bancarias, pero el hecho que ha tenido ahí a disposición en su propia casa, como esas imágenes de Rico McPato, ha leído Paquines o ha visto esas tiras cómicas, que tiene cofres o que tiene una piscina de monedas de oro y se zambulla ahí. Y se mete ahí. Es una cosa, pues sí que estiman, una corte lo acaba de condenar a 35 años de cárcel por actos de corrupción, a él, la esposa y a la familia. Se estima que una evaluación que acaban de hacer, que él, la esposa y la familia de la esposa, lo que se robaron de Tunisia es el equivalente a 1/4 del total de la economía del país. Se puede imaginar, uno de 4 dólares de lo que hace la moneda, el total de dinero que hay en el país, se lo robaron ellos. Se puede imaginar. Pero como vimos, Tunisia era menos corrupta que Honduras, porque Tunisia estaba en posición como 59 y Honduras anda en 134. 134. ¿Se puede imaginar? Sí. Que Honduras supera a esos megaladrones del Medio Oriente. Bueno, es que sin palabras, ¿no? Está atónita. Sí, definitivamente. Honduras nosotros tenemos, bueno, somos un gran país, pero en eso de corrupción como que nadie nos gana, me parece. Sí, es increíble. Queremos mostrar otra foto del segundo que derrocaron, Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, llevaba 30 años en el poder, llegó en 1981 cuando asesinaron, él era vicepresidente y asesinaron supuestamente los extremistas musulmanes al presidente Anwar Sadat. Él asumió el poder y se quedó ahí eternamente y no se quería ir ahorita. Pero lo sacaron los jóvenes como Fanny. Y era sorprendente porque Honduras, por mal que traten la cultura machista tercermundista de este país a las mujeres, las trata súper bien comparada como los musulmanes tratan a las mujeres. Y aún así, esas mujeres jóvenes ahí estaban protestando en las calles del Cairo, de Alejandría y de otras ciudades. Regresemos al estudio, nos dicen que tenemos que hacer una pausa comercial. Pero antes de eso vamos a instarlos nuevamente a seguirnos en nuestra página de Facebook, en Carlos Avión, donde pueden encontrar estos videos, estadísticas, artículos y muchas otras cosas útiles, porque es una página pedagógica, una página de enseñanza, y los incitamos a seguirnos. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de este tema de la corrupción y de la corrupción excesiva del Medio Oriente. Pues el segundo hombre que mostramos, Hosni Mubarak, que estuvo 30 años en el poder en Egipto, el país más importante del Medio Oriente porque tiene la población más grande y por la historia del país que tiene 5.000 años, las famosas pirámides. Entonces, ese país, se estima que Hosni Mubarak, él y sus 2 hijos, super ladrones los 3, se robaron el equivalente a 70 billones de dólares. Es el término correcto, billón, aunque aquí no lo utilizan, pero se quiere decir 70.000 millones de dólares. 70.000 millones, y ahorita están encobrándoles un proceso judicial y los 2 hijos están en la cárcel. Eran los playboy que andaban sobornando a todas las mujeres para que los besaran allá en Egipto, con el dinero robado. Es que si quieren jugar a Playboy, que lo hagan, pero con su propio dinero, con el sudor de frente, no con el sudor del pueblo de Egipto. Y es también el problema con los gobernantes en Latinoamérica y aquí en Honduras, que les gusta estar jugando de Playboy, pero con los dineros del Estado. Y ese es el problema. Y quien le gusta dedicarse a mujerear, es una decisión personal. Lo aplaudimos desde el punto de vista de que nosotros respetamos la decisión de cada quien, pero entonces que no se meta la política, porque para la política, para gobernar un país, se requieren de gigantescos conocimientos y no de oportunismo, que es lo que siempre hemos tenido. Los países más ricos del mundo han profesionalizado la administración pública, empezando con el puesto más alto, y no dejan que ignorantes, incompetentes, incapaces, ineptos lleguen al poder. Entonces, este hombre que mostramos se robó aquí a todo y en este momento está en la cárcel. Pero aquí, en Honduras, ¿a quién han metido a la cárcel?
¿A quién han metido? Pero la pregunta es, y el otro, mostremos la tercera imagen de Bashar al-Assad, que lleva 11 años en el poder, pero que heredó el poder de su papá, que llevaba 30 años en el poder. Entonces ya querían hacer una monarquía ahí. Bashar al-Assad, el presidente actual de Siria, en este momento han matado, ahí lo ven, han matado a 1.500 personas para reprimir esa insurrección. Yo la vaticiné que no le iban a poder detener aún con insurrección brutal y no la están pudiendo detener. Vaticiné que no iban a lograr detener Gaddafi, que es el más violento y brutal en Libia, no lo iba a poder y está a punto de caer. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, estos dictadores, por corruptos, por ladrones que sean, son menos corruptos que los latinoamericanos, por lo menos que los hondureños. Se puede imaginar, o sea, los pueblos insurreccionados están aguantando balas, disparos de tanques, que disparan hasta con tanques, son gente desarmada completamente, protestando ahí con pancartas y cosas así, y les disparan cañonazos y no encuentran el cuerpo, porque claro, una bala de cañón. Sí, no se puede. No, yo creo que, bueno, aquí en Honduras si se practicara eso de meter presos a las personas que realmente, o sea, son personas corruptas, que se roban el dinero de nosotros, o sea, de nosotros los pobres, por decirlo así. Yo creo que en Honduras debería de existir una ley que se practique eso, ¿no? Aquí en Honduras no me he dado cuenta yo que hayan metido preso a alguien. Así es. Nunca. Mire, pero supongamos que tuviéramos un presidente que decida que él va a luchar contra la corrupción plenamente. Tuvimos uno que se llamó Carlos Roberto Reina y trató de meter a la cárcel a un expresidente que era conocido como el más ladrón que había habido. Y no pudo. ¿Por qué? Porque el sistema judicial es sumamente corrupto y se pasó todo el tiempo, sus 4 años, tratando de hacer eso. Y los problemas fundamentales de Honduras, que es pobreza y desempleo, no logró hacer nada porque la tasa de crecimiento económico fue solo de 3%. Entonces, ¿de qué nos sirve alguien que no sea corrupto y que luche contra la corrupción si no va a lograr acelerar la tasa de crecimiento económico? Y por consiguiente, la pobreza y el desempleo van a continuar y por consiguiente, la corrupción de una manera general va a continuar porque todos los empleados, miles de empleados públicos que están ganando 5.000 o 6.000 o 7.000 o 8.000 empiras al mes, van a seguir solicitando mordida porque no se les puede controlar a miles de personas. Es que, bueno, no se les puede controlar a miles de personas, sí, es cierto, no se pueden controlar, un presidente no puede controlar a todos sus habitantes, pero yo creo que eso está en cada quien, que una persona de cada departamento que cambie en Honduras ya es ganancia. Sí, pero mira, si tenemos presidentes que luchen contra la corrupción, digamos, José Azcona del Hoyo pasó a la historia como el menos corrupto de los presidentes de los últimos 30 años. Todo el mundo dice que él personalmente era una persona muy íntegra y no agarró dinero, pero en ese gobierno se robó menos que en el anterior, por ejemplo, y en el que siguió después, pero todavía robó bastante porque simplemente toda esa gente, todos los empleados públicos, un montón de diputados, etcétera, que tenían salario, no digamos gente con salario más bajo en la administración, que tenían salarios bajos, ellos dijeron, tengo que aprovechar porque después viene otro gobierno, me quita y... Me quitan y ya me voy. Exacto, entonces tengo que aprovechar este momento para robar. Entonces la única manera de eliminar eso es si un país tiene rápido crecimiento económico, lo que elimina el desempleo, eleva los salarios y todo el mundo llegamos rápidamente a una situación como la que tiene, digamos, los Estados Unidos, mejor Singapur, que es todo el mundo, digamos... un juez, el más bajo en Singapur, está ganando como $8.000 al mes. Entonces, claro, una persona que está recibiendo un salario de $8.000 al mes, es bien difícil de sobornarla. Exactamente. ¿Entiendes? Y por encima de eso tiene que pasar un examen bien riguroso para poder acceder a ese puesto. No vale que de dedo porque es correligionario. No vale así como que va por conectes, que ay, como que me van a contratar en una empresa porque yo tengo el conecte, no porque tenga la capacidad. Yo creo que para que Honduras cambie nosotros debemos de ser contratados. Bueno, de hecho yo aspiro a tener algún programa ya cuando ya me gradúe a lo largo de mi carrera, tener un programa de televisión, ¿no? Entonces creo que es lo que todo periodista añora, lo que todo periodista quiere. Pero yo voy a demostrar que yo tengo la capacidad para adquirir cualquier empleo.
No Así. porque yo tenga un conecte, que sea un amigo, que sea un familiar y que me diga, no, yo te voy a colocar en tal puesto porque yo te conozco. No, se ¿verdad? llama nepotismo, ¿verdad? Cuando el Exactamente. extremo es lo que vemos en el Medio Oriente, donde incluso tipos querían dejar a su propio hijo como gobernante, era el colmo. Eso es de lo peor que hay. Pero mire que estos nepotistas del Medio Oriente que dejaban a sus hijos en el poder y aún así roban menos que aquí en Honduras. Es increíble. Es increíble. Los 3 países que mostramos ahí, todos están mejor en la escala de corrupción que Honduras. Increíble. Y hablábamos de eso el otro día, porque nosotros somos objetivos. El gobierno de Manuel Zelaya se le acusó de haber robado masivamente y ellos lo niegan, pero tiene sentido, porque ellos querían romper el orden constitucional, ellos querían eternizarse en el poder y para eso necesitaban sobornar una gran cantidad de gente. Entonces era consistente la acusación de que depredaron el erario público más que en años anteriores, y también es consistente con la calificación de Transparencia Internacional, que vio un aumento de la corrupción, digamos, del 2008 al 2009. Pero el último año entero de Manuel Zelaya fue el 2008. Y el primer año entero del nuevo gobierno de derecha nacionalista es el 2010. Y pese que este gobierno ya no tiene ningún plan específico de tratar de sobornar a media humanidad, porque aquí hasta donde sabemos, no tiene un plan como el de Hugo Chávez o el de Evo Morales o el de Mel Zelaya de eternizarse en el poder. Y aún así, dicen los estudios de Transparencia Internacional, que son los mejores de corrupción a nivel internacional, que el gobierno de Manuel Zelaya, el último año entero del 2008, robaron menos que en el primer año de Porfirio Lobo Sosa. Se puede imaginar. Se puede imaginar. Sí. Otra vez está asustada. Sí, no, es que es increíble, o sea, las cifras, todo. Porque ella es una muchacha muy joven, pero hace ya casi 2 años, que fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, no sé qué tanto captó en su juvenil mundo de lo que estaba pasando, pero usted estoy seguro que pudo percatarse que era una crisis, una situación única. En sus cortos años de vida nunca había presenciado Nunca se había, bueno, yo nunca había presenciado algo así, o sea, paralizaciones de la exactamente. ciudad, del país, que ¿verdad? los toques de queda, que tantas cosas. Bueno, Honduras cayó en una crisis política enorme. Yo creo que también eso es lo que influye bastante en la corrupción, la crisis política que existe en el país. Creo que todavía no se ha podido, como que para algunas personas no se ha podido levantar desde ese 29 de junio, que sucedió eso de lo del golpe de Estado y todo eso, que unos dicen que sí era, otros dicen que no. Entonces, Honduras cayó en una crisis política. Así es. Entonces, mire, lo interesante es observar lo siguiente. Inmediatamente a raíz del derrocamiento de Manuel Zelaya hubo una serie de asesinatos políticos. Dice la derecha y la izquierda que no se sabe quién realmente, que era delincuencia común, pero la revista más reputada del mundo, como la revista Time, que fue fundada en 1934 y que ha ganado más premios Pulitzer. El premio Pulitzer es el premio más prestigiado del periodismo a nivel internacional y se lo dan a aquellos periodistas que hacen el mejor trabajo. Entonces, esta revista que ha ganado tantos premios ha sacado un artículo que dice quién está matando a los periodistas en Honduras, porque ha matado récord cantidad de periodistas en Honduras, y dice que fueron asesinatos políticos. Uno lo mató a la izquierda, otro a la derecha, para tratar de intimidarse mutuamente. Entonces, eso también han habido artículos de la Associated Press, de Reuters, de France Press, de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo, que dicen lo mismo. Entonces, es interesante ver como una crisis que nunca la habíamos visto, por lo menos no en los últimos 30 años de democracia en Honduras. Y ante la crisis uno diría, el nuevo gobierno nacionalista va a tratar de enmendar todo aquello que los hondureños los llevó a esta crisis, como la alta corrupción, y disminuir la corrupción, y lo que hicieron fue aumentarla, se puede imaginar. Pero antes de que nos comente, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando con la modelo y reina de belleza Fanny Sánchez, estudiante de periodismo de la UNA.
quien es un adolescente y es un adolescente muy perspicaz y precoz porque ha hecho sus estudios en cantidad de tiempo récord y también ha obtenido excelentes calificaciones, pero lo que nos interesa es su opinión como adolescente, como representativo de ese grupo que acaba de derrocar y sigue derrocando a los dictadores, a los peores dictadores del planeta que se encuentran en el Medio Oriente. Pensaban en todos los países, a los jóvenes como ella, se les ve como gente que solo se ocupa, digamos, las mujeres de moda, que de novios, que de amigas, que de chismes, y los hombres solo que de fútbol y deportes y novias y esto y el otro, y no les interesa el tema. Pero aquí en el Medio Oriente quienes han derrocado a estos terribles sátrapas, dictadores, supercorruptos, de derecha y de izquierda, han sido los jóvenes, esa generación de Facebook, de Twitter, de MySpace y de YouTube. Entonces, lo que queremos mencionar es eso. Nosotros queremos un gobierno honesto, un gobierno pro, un gobierno decente que realmente no toque un centavo, sobre todo la figura más alta, pero lo fundamental para Honduras, porque Honduras es un país extremadamente pobre, el tercer más pobre del continente americano. Lo fundamental es obtener rápido crecimiento económico, súper rápido. Velocidad de la luz, imposible. Y sabemos que hay países que han obtenido tasas de crecimiento de hasta 30%. Honduras en los últimos 30 años ha crecido a 3% anual. A esa velocidad tomaría como 100 años para que lleguemos al nivel de los Estados Unidos. Claro que sí. Que es uno que sabemos que a los hondureños les gusta, porque allá ya he mirado unas toneladas. Bueno, es que nosotros estamos 100 años atrasados, se podría decir así. Yo creo que, bueno, la corrupción conlleva a más pobreza, a desempleos, conlleva una serie de situaciones lamentables para el país. ¿Cuántas personas se gradúan de la universidad, de la autónoma? ¿Cuántas personas se gradúan, tienen hasta 3 títulos universitarios y no pueden conseguir un trabajo? O de las privadas también, no consiguen. No consiguen. Gente con títulos universitarios de extranjera, yo tengo 7. Batí el récord en todas las universidades donde estuve, incluyendo las mejores de Europa. Batí el récord en hacer esos estudios en la más rápida cantidad de tiempo en la historia de las universidades. Una de ellas tiene 500 años. En mi tiempo libre, las clases eran en inglés, en mi tiempo libre aprendí francés y alemán. Y aún así, no puedo conseguir empleo. O sea, tengo uno, pero pequeño, no las dimensiones que quiero. Sí, exactamente. Uno se prepara para poder conseguir un empleo, como que usted diga, no, esto me va a dar de comer toda mi vida, por decirlo así. Y nosotros como hondureños y hondureñas debemos ser unas personas preparadas. Yo tengo 18 años y yo sé exactamente lo que yo quiero. Yo, todo lo que voy a lo largo de mi vida, con el apoyo de mis papás y de mi familia, lo he ido consiguiendo. Porque me siento me considero una persona capaz de hacer las cosas. Con solo el simple hecho de estar sentada aquí platicando con usted. Y disciplinada, evita los vicios, el alcohol, las drogas, el tabaco, no como los gobernantes hondureños que son famosísimos por empinarse la botella, por consumir marihuana, otros incluso consumen cocaína, otros son mujeriegos. Es que la disciplina adquiere el éxito. Uno con disciplina va a alcanzar el éxito, pero creo que más que todo la disciplina influye también como la relación con los padres. Nos dicen que, vaya, los jóvenes se hacen ladrones porque no tienen una suficiente comunicación con sus padres. Yo creo que eso deben inculcar los padres desde que pequeños, a los padres que nos están viendo ahorita, o sea, como consejo que mis papás han practicado conmigo. Sí, pero mire, se ha ido más de 1 millón de hondureños al extranjero. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Porque los salarios son muy bajos. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento siempre ha sido lenta. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido gente incompetente, incapaz, que no sabe nada de crecimiento económico y que por encima de eso son corruptos y han condenado a la pobreza y el desempleo a todo el mundo. Entonces, 70% de las mujeres que tienen hijos en Honduras están criando a sus hijos sin padre. Un gran porcentaje es por irresponsabilidad paterna, otro gran porcentaje es porque se fueron fuera del país a buscar mejores opciones. Una mejor vida. Y esa parte, ese grupo de hombres que sí les gustaría estar educando a sus hijos, pero que no puede porque es más importante conseguir dinero, esos es culpa, ese resquebrado de la familia es culpa
de estos incompetentes, ineptos que hemos tenido siempre y de estos mega depredadores de fondos públicos que ha tenido Honduras como gobernante siempre, de derecha, de izquierda, de centro. Entonces, mire, queremos gente honesta como a la cabeza del Estado, pero eso está lejos de bastar, eso es irrelevante, porque si no hay rápido crecimiento económico no estamos en nada. Tuvimos dos presidentes, solo dos, que han luchado contra la corrupción. Uno fue Conelo y sobre todo Carlos Roberto Reina. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento económico de los dos? 3% anual. Con eso no vamos a salir nunca a la pobreza. ¿Entiende? Entonces necesitamos, usted cuando se enferma, ¿a dónde va? ¿A quién? ¿A qué tipo de personas visita? No, mi papá me lleva a la clínica. Al médico, va al médico. Sí. Si su padre, su familia, o supone que gana la lotería y usted dice, o qué sé yo, tal vez usted tiene mucho dinero, pero que yo dice, me quiero construir un edificio de 10 pisos, ¿a quién va para que lo construyan? A un arquitecto, un ingeniero civil. Así es, al competente. Si quiere encontrar minerales, petróleo bajo la tierra, ¿a dónde va? Al geólogo. Ajá. Y así sucesivamente. Quiere arreglar los dientes, quiere tapar una muela. Al dentista. Al dentista, etc. Se va, al zapatero al zapato, pero no. Es que llevamos 3 presidentes en línea que no tienen ni título universitario. Ni título universitario. 3 en línea. Y eso no sirve de motivación a uno, pues uno es adolescente y dice, no, él es presidente y no se graduó ni de la primaria, por decirlo así. Entonces eso no sirve de motivación. Allá en Sudamérica hay unos que apenas sacaron el título de primaria, pero aquí hemos tenido 3 en línea en estos últimos años que no tenían título universitario. Y sacar un título universitario es insuficiente para gobernar un país. Mire, si usted por ejemplo, que me dice que está muy unida con su familia, sus padres o sus abuelos, de repente tiene problemas cardíacos. Si usted le sobra el dinero, ¿a dónde lo lleva? Donde el mejor cardiólogo del mundo, ¿ah? Claro que sí. Donde sea que esté, ahí en Alemania, sea, en no Estados importa Unidos. dónde ni cuánto. ¿Por qué son los mejores cardiólogos esos hombres o Porque mujeres? son las personas más preparadas. Exacto. Son los que más han estudiado. Fíjate que tengo un amigo que trabaja es hondureño, pero dado que sacó 5 títulos en los Estados Unidos de medicina, con excelente calidad, allá trabaja en un hospital, y el tipo, ¿me entiende? El tipo muy disciplinado para el estudio, extremadamente disciplinado. Y el punto es que gracias a sus méritos consiguió un empleo que no lo podían conseguir ni siquiera los médicos estadounidenses. ¿Ah? Entonces, a lo que voy es que uno valora la profesionalidad en todo. Lo único que no valora la profesionalidad en la política, ponen a cualquier inepto, incompetente de presidente de la República. Un título no basta. ¿Cuántos títulos tiene un buen médico? ¿Ha visto esa serie de televisión House, Doctor House? Él es el genio. Todos los otros médicos no logran resolver se lo mandan a él. Ajá. Y él encuentra. ¿Por qué? Porque sabe más que los otros. Porque es una persona, quizás no es que sabe más, sino que es una persona extremadamente preparada que es apta para sabe más, y es más preparada porque sabe más. Ya sea autodidácticamente porque leyó, porque estudió o porque tiene más títulos universitarios. El punto es que ese es el caso y lo vemos a nivel internacional también. En los países como Singapur, que han tenido los gobernantes más inteligentes, se estima que el cociente intelectual del padre fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, es de como 170, de lo más alto que hay, casi en la categoría de genial. Tenía 4 títulos universitarios, entre ellos en las áreas económicas, hablaba 4 idiomas. Pero no, aquí en Honduras, cuando hay que dar gracias, ponen a gente que ha estudiado una cosita, por ejemplo, a Conelo, y era ingeniero civil. ¿Sirvió eso de algo? ¿Por qué? Porque los ingenieros civiles son para construir edificios, no para generar rápido crecimiento económico. Antes de él tuvimos un médico. Los médicos es la profesión más respetada en el mundo. Pero si usted quiere que le tapen una muela, va donde un médico. Al dentista. Va al dentista, que son áreas completamente diferentes. O sea, el zapatero al zapato. Pero el principio de profesionalidad no lo respeta el sistema democrático y les va de maravilla a todos estos profesionales depredadores de fondos públicos y oportunistas políticos. Las personas que van para un cargo público así, para hacerse presidentes del país, lo que venden no son las cosas que pueden realizar al país, sino que prácticamente lo que venden son los anuncios comerciales de las canciones. El que saque la mejor canción, ese va a ser el presidente. El que llame más la atención, ese va a ser el presidente del país. Así es. Mire, hemos tenido, digamos, 2 empresarios, también tasas de crecimiento mediocres de 3%. ¿Por qué? Porque ser bueno para los negocios, bueno, uno llegó con empresas quebradas, pero el otro era bueno
no tenía nada que ver. Ser bueno para el negocio no equivale a ser bueno para generar rápido crecimiento. Silvio Berlusconi, Italia, el mejor empresario, el hombre más rico de Italia, dueño del Juventus, el dueño del canal de televisión más grande, etcétera, y ganó las elecciones, ha ganado varias veces, lleva 10 años en el poder, la tasa de crecimiento 1% anual, 1% anual, un desastre, y un corrupto por encima de eso. Pero estamos llegando a nuestro fin de nuestro programa y le queremos agradecer a Fanny al habernos acompañado. Y también los queremos incitar a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymura de Tegucigalpa, donde abordamos estos temas que abordamos, digamos, el tema de la corrupción, lo abordamos en varios capítulos, muy detenidamente, con una gran cantidad de datos. El mejor libro de economía, sociología, historia y filosofía de Honduras. Los incitamos a adquirirlo, al igual que a seguirnos en nuestra página de Facebook, Carlos Avillón. Y nos despedimos y queremos agradecerle a Fanny al habernos acompañado. Y esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis. Muy buena. Nos dé su opinión sobre este tema de la corrupción en el Medio Oriente. Obviamente ya nos la estamos invitando como una especialista, así que sus opiniones son únicamente representativas de lo que las mujeres, adolescentes en Honduras piensan. Y la queremos introducir. Ella es Fanny Sánchez, quien es una modelo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ella es también estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de segundo año. Y lo interesante es que, si bien es cierto que no la hemos invitado como especialista, porque a la escasa edad que tiene nadie puede ser especialista a esa edad. No obstante, le invitamos porque es modelo y porque ha sido también reina de belleza y tabaco, alcohol, nada de eso. Para nada. Nunca he fumado, nunca he bebido y no me interesa hacerlo. No me llama la atención en lo absoluto hacerlo. Eso es lo que hablamos el otro día sobre ese estudio de 400.000 personas en los Estados Unidos que mostraba que la variable más importante para determinar longevidad, el total de años de vida de una persona, era disciplina, porque con disciplina, por ejemplo, se evitan esas cosas como el alcohol, el tabaco, las drogas, la promiscuidad, por ejemplo, infinidad de otras cosas que llevan a las personas a contraer enfermedad o caer en estados de salud deteriorados. Entonces, usted con seguridad ha visto las noticias en la televisión y sobre esta crisis en el Medio Oriente. Ya se han derrocado 3 gobiernos que llevaban 30, 40 años ahí y que se pensaba que nunca nadie los iba a poder derrocar, unos derechos, otros de izquierda, y que una de las cosas que... Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy, queremos seguir abordando el tema de la corrupción, pero esta vez queríamos focalizarnos sobre el Medio Oriente, sobre la corrupción en el Medio Oriente, que es una de las cosas que más ha enardecido a los pueblos de estos países cansados de tanta corrupción. Y han hecho lo impensable, que era insurreccionarse sin armas contra dictadores de derecha e izquierda que son los más brutales de todo el planeta. Entonces, la pregunta es quién se insurreccionó, y lo interesante es que en varios de los países, si no casi en todos, desde hace décadas hay grupos armados, guerrilleros. Hay una imagen muy generalizada a nivel mundial que las mujeres guapas no son inteligentes. Y en Alemania hay un chiste sobre las rubias, que es Die Blondinewitz, el chiste de las rubias, porque supuestamente son tontas, pero las estadísticas muestran que más bien las rubias tienen calificaciones medias académicas más altas que las no rubias, por lo menos en Alemania y otros países de Europa. Y Fanny se graduó más rápido que lo normal, porque es una excelente alumna y se graduó con solo 16 años de la secundaria y comenzó la universidad a 16 años, cuando lo normal es comenzar a los 18. Entonces, Fanny, usted está estudiando periodismo, ¿no? Así es. Este es mi segundo año ya en la universidad.
me ha ido muy bien, he sacado buenas notas y las clases que voy metiendo en cada periodo, pues las voy sacando adelante. Usted no tiene vicios, ¿verdad? No. Usualmente de tipo musulmán extremista, Al-Qaeda u otros, que están tratando de derrocar y estos nunca habían estado ni siquiera cerca de lograrlo. Y quienes lo han hecho, quienes han derrocado ya 3 gobiernos, ya uno en Túnez, otro en Egipto y otro en Yemen, y está a punto de caer el 4º en Libia y no está muy lejos el 5º en Siria. Estos son los jóvenes y estos jóvenes se han organizado de una manera que era impensable hasta hace unos poquitos años y es a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y otros por el estilo. Entonces a ese respecto hemos traído una invitada que es una adolescente y que es una persona que es representativa de su edad y es una persona que vive en ese mundo del Facebook, del Twitter, del MySpace, del YouTube, y para que